¿Has encontrado algún Sócrates en el camino de tu profesión? Socrateando, ¿no? O Uno real. uno real. Pues sí, yo lo más cercano a Sócrates que me he encontrado ha sido, bueno, en el mundo de los deportes. Yo cuando acabé la universidad vi que era como muy teórico todo y me fui, ¿quién son los que realmente necesitan integrar las habilidades y ejecutarlas para tener resultados, para ser buenos en eso? Al menos en eso, ¿no? Los deportistas. Yo me encontré que los deportistas, un tenista si no mete la pelota adentro, difícilmente le dan el título. En una universidad a lo mejor te lo dan si pagas y si vas a clase y si más o menos rellenas los exámenes, pero eso con haber integrado la habilidad, en todo caso has integrado un conocimiento de forma teórica y lo has recordado, lo has memorizado y lo has... A mí esto siempre me creó un conflicto, porque yo decía, ¿realmente me lo sé esto? Porque lo he puesto como de memoria, ¿no? Me di cuenta que los deportistas no pueden hacer las cosas teóricamente. Bueno, desde 2009 Guardiola hizo un trabajo que tuvo un resultado espectacular con el Barça, con Messi y compañía, pero con todo el equipo. Y luego Tony Nadal, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a verle, entrevistarme con él y, y yo sabía a lo que me iba a enfrentar, porque yo iba sin cita previa. Pasaba por allí, les regalé un libro. Casualmente en aquella época ellos, los padres de Rafa se estaban separando y tenían ese problema con Rafa familiar y tal, y ellos buscaban quizá algún psicólogo y yo pues aparecí por ahí, por la ley de la vibración, y aparecí con mis libros, mi primer libro publicado que hablaba de Rafa, el tema 8, la certidumbre del ganador, y aproveché la coyuntura para regalarle un libro a Rafa y otro a Tony. Y Tony, que hacía como de pantalla para que no molestaran a Rafa, porque él tenía que estar concentrado, pues se me puso delante y me dijo, ¿y tú aparte de escribir libros, qué haces? Y yo le dije, yo soy modelador de la excelencia humana. Como él lo era, pero todavía no lo había hecho algo explícito, pero sabía mucho de ello, aunque no decía saber de ello. Eh, y como él había estudiado filosofía y también derecho, pero al menos en la de filosofía, porque yo, por lo que había sabido de él, era bastante socrático, ¿no? Y los psicólogos y los científicos, sabes cómo son, van desmontando todo a ver si queda alguna idea de pie, ¿no? Entonces yo sabía que me iba a enfrentar a algo así si hablaba con Tony, y efectivamente así fue. Yo me había preparado, ¿eh? Yo la noche anterior me había imaginado que hablaba con él, que me rebatía y yo tenía opciones. Duré 6 asaltos. Si no hubiera preparado lo que podía ocurrir, que ocurrió, hubiera durado 3. Entonces, ¿y tú a qué te dedicas? Yo le dije, yo soy modelador de la excelencia. Entonces, ellos no buscaban eso, porque ellos de excelencia deportiva no necesitaban a nadie, y menos a mí. Porque yo, no, aun siendo coach y haber estudiado psicología, trabajo social y hipnosis y todo, no sabía en el nivel de maestro. Porque no porque tengas un título ya eres maestro. Correcto. Y a lo mejor sabía más él de psicología que yo, no siendo ni trabajador social ni habiendo estudiado en la facultad de psicología. Porque él tenía ya los resultados y procedían de la integración de las habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, me di cuenta que me estaba haciendo unas preguntas. La primera fue bastante incómoda, porque yo le dije, yo soy modelador de la excelencia humana. En el año 2009 aquello sonaba un poco, no sé si americano Evolucionado, ¿no? o Muy raro, pero evolucionado. no existía ni el YouTube. O sea, y él, aun sabiendo más que yo de eso, le sorprendió. ¿Y cómo lo haces? Bueno, no, primero me dijo, yo le dije excelencia, y él me dijo, excelencia, cuestionándolo, en forma de pregunta.
Entonces yo me tengo que cuestionar qué hago y qué es modelar la excelencia, y él me hace reflexionar sobre lo que yo soy, o creo que soy, o digo que soy. Y yo estaba empezando a modelar a gente excelente, pero no era un maestro del modelar la excelencia. Por lo tanto me tropiezo con mi propia ignorancia y con mi propia falsedad de querer ir de lo que no soy. Y ya había modelado unos cuantos grandes, pero aún así estaba aprendiendo a modelar a la gente excelente, ¿no? Y él me lo cuestiona y a mí me pone contra las cuerdas. Pero luego me dice, ¿y cómo lo haces esto? Y yo tengo que volver a reinventar una respuesta, porque yo era una persona que estaba fingiendo que era bueno en eso a ese nivel. Pero yo no era tan bueno. Entonces tuve que fingir, ¿no? Que digo, bueno, pues viendo vídeos, haciendo movimientos parecidos al modelo. Ah, bueno, pero esto ya lo hacemos. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Va descartando. Claro, esto no me sirve. Digo, bueno, a lo mejor si modelamos a Rafa en 2009, que ha tenido un buen año, quizás si en 2011 tiene una crisis y no se acuerda, podemos usar su propio modelo para sí mismo. Me dijo, eso me lo dio por bueno. Una idea se mantuvo, pero yo seguía bajo presión. No soy ni mercader en aquella época, ni era sabio. Era un guerrero, porque yo toda la vida me he dedicado a las artes marciales, etc. Y luego me hizo otra pregunta que a mí me hizo perder el control, pero por mi idiosincrasia como persona, o sea, porque yo tenía un problema, por en ese caso todavía no estaba colegiado como psicólogo, sí que tenía el máster en coaching con perspectiva sistémica, el posgrado de intervención sistémica, tal, el trabajo social y tal, mucha experiencia y tal, pero los psicólogos, había tenido un conflicto con un psicólogo y me había intentado acusar de intrusismo. Y yo no estaba colegiado y me faltaba un año para acabar la licenciatura. Entonces yo tenía una herida abierta con los psicólogos. Como yo ya estaba bajo presión, esa pregunta me descolocó y emocionalmente me hizo saltar. Es como ese botón que yo siempre digo, meter el dedo en la llaga. Ya. Pero yo lo llamo Pero esto no tiene nada que ver con la mayéutica. O sea, esto no tiene que ver con la mayéutica, y sí tiene que ver con la mayéutica. La propia mayéutica incomoda al otro. Y el otro tiene que aceptar su propia ignorancia. Pero ya está en tensión. A Sócrates lo envenenaron, lo mataron, lo juzgaron y lo mataron. Le dieron la opción de irse de su país, pero él no se quiso ir porque él estaba muy comprometido con el individuo y con la sociedad. Se tomó el veneno y se murió. Y a él le llamaban el tábano, que viene a ser una mosca que pica a los caballos. Se había ido utilizando este método artistas, políticos, mercaderes, a ver si sabían de lo que se creían que sabían. Y se daba cuenta de que ni siquiera los políticos, que eran en teoría los sabios, sabían tanto de aquello a lo que se dedicaban como para que fuera suficiente como para dedicarse, y los dejaba en evidencia. La gente se cabrea. Se lo haces a un guerrero y te mata. Se lo haces a un gobierno y te acusan de lo que sea y te quitan del medio. Y yo salté. Y ahí me cargué la entrevista. Me di cuenta que le había puesto la mano en el hombro. Digo, tranquilo, Esteban. Volví a mis casillas. Es un mecanismo de defensa. Si a un guerrero le haces mayéutica, igual se te enfada y al final, ¿qué pasó? Que se lo cargaron. En mi caso no fue porque hubo una pregunta que yo tuviera que aceptar mi ignorancia
que eso es otra, que tú aceptes tu propia ignorancia, es todo un arte, a los 30 años, a los 20 años, pero también puede ser que metas el dedo o una pregunta y salte porque tiene un problema con los psicólogos, porque lo han intentado denunciar, porque lo han suspendido, por lo que sea, y está cabreado con los psicólogos y tiene un trauma con los psicólogos, o a lo mejor tiene un trauma con las mujeres, y tú vas a ir a meterle el dedo en la llaga de la mujer, de las mujeres, y a lo mejor entra en cólera y va hacia ti. Entonces no es una profesión agradable ni para Sócrates ni para Tony Nadal lo debe haber sido. De hecho a él le temían. Con Rafa le ha ido bien, ¿vale? Porque si el alumno se deja enseñar y se da cuenta de que eso le ayuda a saber más de aquello, pues eso es un aprendizaje reflexivo de dos y participativo. Pero el maestro está siendo un poco tocapelotas, como se dice aquí, irónico se llama. Irónico. ¿No? Está usando la ironía, se hace el tonto, pero él sabe más que el alumno. Correcto. Y la metodología de la mayéutica en ese sentido funciona, pero como el metamodelo de la PNL hay que hacerlo con empatía, con rapport, con sintonía, con respeto, y que el otro no tenga ningún trauma, porque igual salta con otra cosa, ¿entiendes? Entonces aquí te la juegas un poco. Sí que es verdad que por ahí hay algunos Sócrates encubiertos, yo los he buscado toda la vida para aprender de ellos, y sí que es verdad que si en aquella época yo hubiera colaborado con Tony Nadal en algo, yo habría aprendido más que él, porque él era más mayor que yo y sabía mucho de lo que es el coaching y la enseñanza, el alto rendimiento y todas esas cosas, ¿no? Yo todos los grandes deportistas con los que he hablado o me han pedido mis servicios, todos me han dicho, mira Esteban, yo de alto rendimiento no necesito que me enseñen nada, normal, son campeones de Europa, son campeones de... Yo lo que quiero es trabajarme la ansiedad o trabajarme la relación de pareja o trabajarme esta lesión, pero yo de alto rendimiento ni me hables. ¿Por qué? Porque yo tengo un título, pero es que tú tienes la experiencia, ¿no? Y encima eres el campeón. Y normalmente si eres campeón en deportes, aquello te lo sabes. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la cumbre. Muy bien, Esteban. Muchas Encantado. gracias.